Espérate, les voy a dar. Un minutito, si me pueden hablar 5 minutitos para las preguntas de eso, ¿vale? Ahí tienes el pasador. Bueno, buenas tardes. Yo empiezo porque si no nos regañan y tenemos que ir un poco en tiempo y forma. Entonces, bueno, estoy muy ilusionada por poder participar en este foro y hablaros un poquito de mi experiencia profesional. Yo soy orientadora, bueno, soy, que todo el mundo dice psicóloga, no, yo soy psicopedagoga, sexóloga y trabajo en el equipo especializado, concretamente en el perfil de orientación sexual para jóvenes. En Málaga. Entonces, os voy a explicar un poquito porque ese código QR luego, si queréis escanearlo o si no, al final también en la presentación está, es uno de los instrumentos que yo utilizo más en el asesoramiento a los centros y ahí tenéis un montón de recursos. A mí no me importa que estéis bicheando mientras estamos hablando porque yo sé que así estáis localizando recursos de interés y os digo algunas cosillas que os puedan ser útiles, ¿vale? Bien, me dedico unos minutillos para que lo escaneéis y todo eso y os cuento un poco. Podría decirse que me considero como un bichito raro dentro de la red de orientación porque pues, en toda la comunidad autónoma andaluza no existe un perfil como este. Entonces, pues para lo bueno, para lo malo, me toca disfrutar de mi trabajo y también sufrir en él, ¿no? Porque pues no hay ninguna persona homóloga, pues para llamar, por ejemplo, a Córdoba o a Cádiz y decir, oye, compi, tengo este caso que es una cosa que no sé cómo gestionar, ¿no? Pues ahí te ayuda algo, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos saliendo del paso y os cuento un poquito mi experiencia profesional, ¿no? Una de las, es que estoy mirando esto y aquí es mejor, ¿no? Porque si no me vais a ver con... Una de las cosas que yo quiero que tengáis un poco presente para hacer el abordaje del trabajo en orientación sexual y dentro de este perfil de equipos especializados, que hay equipos especializados que son de muchas personas, son a lo mejor 3 compañeras, aquí estoy yo sola, ¿no? Pues que tengáis presente desde dónde se justifica y desde dónde partimos, ¿no? La educación sexual se reconoce y se entiende como un derecho. Y es un derecho que está reconocido en los distintos estamentos a nivel de la legislación internacional. Eso significa pues, que nuestra sexualidad tiene que estar presente y nuestro desarrollo integral, que se recoge en el artículo 27 de la Constitución, pues se tiene que garantizar, ¿no? El que ese desarrollo integral de nuestro alumnado se dé. ¿Cuál sería nuestro punto de partida? Pues entender la sexualidad desde una visión sexológica, es decir, que la sexualidad es nuestra manera única de ser, de sentirnos, de relacionarnos, de expresarnos y de vivirnos como seres sexuados, ¿no? Y sexuales también. Y además debería de implicar ese ingrediente de sentirnos orgullosos y orgullosas, ¿no? Cuando partimos de la importancia de la educación sexual, aquí hemos sacado algunas pinceladas. Y a mí me gustaría que tuviéramos presente que la educación sexual, aparte de ser un derecho, ayuda a dar información a chicos y a chicas por igual. Es decir, no a ti que te eduque como ser deseante y tú como objeto de deseo y que ahí lo guisamos, sino que chicos y chicas reciban la misma información y podamos contribuir a restar ese sexismo. Por otro lado, ayuda a la prevención de los abusos sexuales, ayuda a la prevención del consumo pornográfico. La educación sexual es un contenido curricular, no lo olvidemos. Es decir, que, aunque esté de manera transversal, lo tenemos que trabajar en los centros educativos. Por otro lado, contribuye al desarrollo integral de las personas, nos aporta información referida a nuestro cuerpo, es decir, que todas las personas necesitamos información para saber cómo funciona, cómo responde y para saber gestionar las emociones, los cambios del cuerpo, es decir, que no podemos soslayar esto y que es un derecho, ¿vale? Y que como en términos de Carlos de la Cruz, haciendo un guiño a Carlos de la Cruz, deciros que la educación sexual ayuda a conocernos, a aceptarnos y a relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos os he dado una visión. Y otra cosa importante es que la educación sexual pone en valor la diversidad. Es decir, que la educación sexual refleja
y nos muestra que la sexualidad es una fuente de diversidad. Y cuando se trabaja desde esa óptica, estamos contribuyendo a la prevención del acoso LGTBI fóbico. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, más que justificado queda que esto es importante trabajarlo y que no lo podemos dejar de lado. Para que veamos un poco los antecedentes de este perfil, a mí me gustaría que vierais que no es una cosa que ha salido de la chistera de Málaga de hace 2 años. Esto es un proyecto que lleva funcionando desde el 89. ¿Bien? Supuso una colaboración interinstitucional entre salud y educación de las 2 delegaciones que quisieron juntarse, firmar un compromiso, y ahí fue la campaña del Ponte no Pónselo, ahí es donde estaba cociéndose todo, ¿no? Pues ahí se firmó ese compromiso y supuso un trabajo de colaboración interinstitucional y donde implicó a profesionales tanto de educación como de salud. ¿Qué profesionales y qué recursos se creó? Se creó el Centro de Orientación Sexual para Jóvenes, que estaba destinado a menores de 25 años, y ahí había profesionales del ámbito sanitario, una doctora, una enfermera, personal administrativo, y del ámbito de educación, una orientadora, que en aquellos entonces estaba adscrita a una EOE. ¿Os suena la palabra, no? Porque aquí hay mucha gente de educación. Al equipo de orientación educativa Málaga Centro. Después, con los años, bueno, yo me incorporé en 2013 y en 2017 ocurrió pues que cuando ya pasó a formar parte del equipo especializado, la orientadora ya dejó de estar adscrito al equipo de orientación Málaga Centro y formó parte del equipo especializado, entendiéndose ya como dentro de la red de orientación. Y luego pues hubo cambios a la hora de que este centro de orientación sexual se transformó a una unidad de salud sexual y reproductiva, que esto fue en el 2020, y ahí ya se empezó a atender a todas las personas, a toda la población malagueña. ¿Bien? Después, en 2024, de tener una presencia y un contacto con salud, pues ya solamente se abarcó la atención y la intervención a nivel de asesoramiento a centros en alumnado escolarizado. Bien, los objetivos un poco por daros información, el objetivo del equipo especializado es contribuir al desarrollo integral del alumnado y sobre todo que lleve y que se consiga una sexualidad saludable y positiva, ¿no? Y en este sentido, el análisis que se hace es de este trimestre, de este curso. Y ahora vais a ver por qué se hace el análisis de este trimestre nada más, qué ha pasado. El marco legal es un poco farragoso, pero sobre todo porque sepáis que nos asentamos en una serie de bases legales. Unas son lo que son las normativas de funcionamiento de los EOE, tanto el decreto 213, la orden de julio, que regula los EOE, y luego la orden que regula, las instrucciones que regulan los equipos especializados, que sobre todo nuestras prioridades son la detección precoz de las necesidades educativas especiales, pero también la coordinación interinstitucional y sobre todo un trabajo multidisciplinar. Y otra de las bases de nuestro trabajo, sobre todo como orientadora especialista en el perfil de orientación sexual para jóvenes, una de las cosas o de las bases de trabajo es partir de un modelo biográfico y profesional que, siguiendo a López Sánchez, pues significa simplemente entender que las personas somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos, y eso supone que cada persona, cada familia o cada docente no se puede escindir de su historia biográfica, de su experiencia para ser agente de educación sexual. Y eso se transmite a través de una serie de actitudes, ¿no? Y eso es un poco ese modelo biográfico. A través también, bueno, nos centramos en orientaciones técnicas internacionales y que, bueno, ese derecho a la educación sexual a nivel internacional se recoge como educación sexual integral, ¿vale? Pero bueno, un poco porque tengáis una visión clara, ¿no? Aquí ya me detengo en cuáles son las principales casuísticas que se atienden en Málaga, ¿no? Bueno, digo, quien dice Málaga, hay una compañera orientadora que es interina, que está trabajando en Córdoba y me llama por teléfono: Mercedes, me pasa esto, que por eso os digo que también pues, se ve que hace falta este perfil en otras provincias. ¿Cuáles son las casuísticas principales? Mira,
se atiende por... una de las cosas fundamentales es tener presente que el marco mío de trabajo, sobre todo, es la orden de convivencia, ¿vale? Esa orden de 2011 de junio que recoge pues, todas o muchísimos de los protocolos que se recogen aquí. Puede ser que un centro solicite asesoramiento para diseñar un programa de educación sexual y entonces solicita herramientas, actividades o que quiere que no saben cómo hacer, ¿no? Entonces, pues, se le dan orientaciones. Sobre todo, muy importante, es partir de un análisis de necesidades, de lo que pregunta la gente de la clase, de las inquietudes, de lo que se cuece en el centro. ¿Qué pasa? ¿Qué manifiestan las familias? ¿Qué necesidades tienen? Y a partir de ahí arrancar. Eso pueden ser dos de los casos, pero luego hay otra serie de protocolos, como os decía, que están recogidos en esa orden de convivencia. Por ejemplo, el protocolo de identidad de género, o la prevención o situaciones de acoso por alumnado LGTBI, o el protocolo de maltrato por abuso sexual, puede ser de adultos o entre iguales, es decir, que ahí se dan toda esa serie de casuísticas que se van a atender desde el equipo especializado. Me voy a detener un poquito en las que son más representativas o que suponen el porcentaje más elevado de mi intervención, ¿vale? De todas maneras, no me importa que luego preguntéis pues, de otros casos, ¿vale? Pero yo me he centrado en dos porque no quería desbordaros mucho ni daros ahí mucha matraca, ¿vale? Digamos que las más representativas son estas. La gestión de conductas del alumnado con necesidades educativas especiales, sobre todo porque nos encontramos que es un alumnado que está ignorado en todas las actividades de educación sexual de los centros, ya sea en infantil, primaria como en secundaria. La creencia generalizada tanto de familias como de personas o profesionales que atienden al alumnado de necesidades educativas especiales es que pues, son seres asexuales o que tienen una sexualidad desbordada o que son eternos ángeles. En definitiva, hay muchísimos mitos asociados a la sexualidad de las personas con diversidad funcional y al alumnado de necesidades, ¿no? Entonces, pues el enfoque básico de trabajo es ayudar primero a hacer un cambio actitudinal de esa comunidad educativa en la que estamos y hacer un cambio actitudinal también de las familias. Y eso no solo significa cambiarle un poco la idea a la familia, también significa pues, empezar a trabajar las emociones que tienen, ayudarles a gestionar pues, que a lo mejor no tienen un bebé, que tienen un adolescente, que está despertando la erótica, que le pasan los mismos hitos de desarrollo que a otra persona de su misma edad y que tienen que aprender a dar herramientas y ayudar a gestionar esa sexualidad, ¿no? En el blog luego vais a encontrar que hay un área de necesidades específicas de apoyo educativo y ahí hay algunos recursos, se admiten sugerencias en la pestaña de contacto. Yo siempre por si se ocurren alguna idea. En el protocolo de identidad de género, deciros que es, digamos, el pastel más grande de la tarta en el sentido de necesidades de intervención en los centros educativos. Y yo, por así decirlo, no son todos los casos que hay en la provincia los que atiendo, sino los casos que revisten más dificultad o necesitan un mayor asesoramiento. Entonces, hay veces en los que un adolescente o alumnado trans no solo tiene los malestares de género en su propia experiencia de género, sino que tiene muchos más malestares, existen otras cuestiones. Hay alumnado que lo está pasando mal, que a lo mejor necesita coordinación con el equipo de bienestar emocional o necesitamos coordinarnos con las figuras de referencia en el centro, ¿no? Entonces, sobre todo, tener muy presente que nuestro paradigma de trabajo es el enfoque se llama GAM, el Gender Affirmative Model o el modelo afirmativo de género. Y se basa sobre todo fundamentalmente en hacer un acompañamiento. Os pongo un ejemplo para entender esto más claramente. Hay veces que nos encontramos familias que imaginamos que aquí está un adolescente, 13 años, se le asigna como niña y dice no me siento niña, me siento un niño. Y está pidiendo que se le llame a Alex, por ejemplo, solamente. No ha pedido ninguna cosa más. Y la familia, en vez de estar aquí, está aquí. Estoy mirando tratamientos hormonales, bloqueo puberal, no sé qué, aquí. No estoy aquí, al lado de Alex. Y otras personas que en lugar de estar aquí,
están aquí. Bueno, ya nos esperamos, a ver si se le pasa. Esto es una venate, ya veremos. Realmente, el enfoque del respeto a los derechos humanos fundamentales, el respeto y la atención a las necesidades presentes está al lado de. Nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que tenemos que ayudar y que tenemos que acompañar y que tenemos que dar un buen trato. Eso es lo que hay que hacer. Ya está. Eso es un poco por daros 2 pinceladas en cómo se atendería los protocolos de identidad de género. Deciros que, bueno, las funciones que he venido desarrollando desde, bueno, yo no estaba en el 89, pero bueno, desde 2013, las funciones que se han desarrollado han sido las de formación de profesionales, tanto personal sanitario, técnicos de tejido asociativo y a través de los centros de profesorado o los claustros, pues la formación del profesorado. En las necesidades que cada centro manifieste. No hace falta que sea una formación reglada de un CEP para que se dé una formación con un claustro y que se hace a medida de las inquietudes y necesidades que ese claustro manifiesta. Por otro lado, se hacía el asesoramiento educativo. Ese asesoramiento educativo puede ser lo que hemos visto atrás, pues esas casuísticas que se pueden dar en los centros, pero también antes se desarrollaban actividades educativas de manera directa con el alumnado. ¿Cómo? A través de una excursión que se formalizaba, donde el alumnado visitaba, pues, antiguamente el Centro de Orientación Sexual para Jóvenes o la Unidad de Salud Sexual después, para ser posibles usuarios y usuarias de ese recurso. El objetivo, pues, trabajar una lluvia de ideas, como esa pizarra que enseñó antes Laura, donde se pregunta qué es para ti la sexualidad, se abordan esos conceptos básicos, se le rompe un poco la idea de que la sexualidad solo es lo que se hace, sino que hay más cosas, el romper un poco ese concepto de sexualidad asociado solo a lo coitocéntrico y se le daba una serie de nociones, ¿no? Y se trabajaban pues, preguntas que ellos mismos formulaban de manera anónima o en algunas veces pues, de manera espontánea, ¿no? Después esas actividades estaban dirigidas al alumnado de cuarto de la ESO y al alumnado de sexto de primaria. Y luego pues, había una función asistencial, es decir, profesionales sanitarios, de enfermería y de orientación. Concretamente en mi consulta, pues era la consulta de orientación sexual y se da un asesoramiento sexológico en las problemáticas que el alumnado pues, o las personas que visitaban allí, menores de 25 años, manifestaban. ¿Qué es lo que desapareció a partir de ahora? Y por eso no se puede hacer un análisis a lo largo de los años, esas dos cosas, tanto la consulta como o labor asistencial, como las actividades del alumnado. Entonces, pues bueno, por daros un poco de contexto, cómo es la metodología de trabajo que se hace desde el equipo especializado de orientación sexual para jóvenes. Una de las cosas es que partimos de la espiral reflexiva, investigación-acción, y llega un protocolo de derivación, un centro solicita asesoramiento o llama por teléfono, damos una serie de pautas, pero pues, eso implica pues, que podamos hacer una visita, un registro, una entrevista con la familia, etcétera, ¿no? Y eso sería un poco pues, esa espiral de intervención de nuestra metodología. A nivel de resultados, deciros que solo he analizado el primer trimestre, podríamos decir que el 50% de los casos que se han atendido son protocolos de identidad de género y otros 10 de los casos ha sido la atención al alumnado de necesidades educativas especiales. Veis ahí la representación gráfica, pues vemos que hay una emergencia de casos. Eso podríamos decir que serían las conclusiones a las que llegamos. Por un lado, el que no podemos hacer un análisis porque han ido cambiando las funciones. Por otro lado, que detectamos una emergencia, no me refiero a prisa, me refiero a que hay muchos casos de identidad de género que necesitan asesoramiento y que esto correlaciona con estudios como los recientes de Miquel Misé y Noemí Parra, donde reflejan también esta tendencia.
Esto tiene mucho que ver, y eso ya os invito a que busquéis un estudio de investigación que está en el blog colgado, en el protocolo de identidad de género dentro de datos de interés. Aparece ese estudio y una de las reflexiones fundamentales es que nuestra adolescencia está luchando con esas fronteras de género. Hay muchos malestares relacionados con el género y nuestros adolescentes, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, se está luchando mucho con esas fronteras de género, ¿no? Luego, por otro lado, deciros que, hombre, ya que vengo aquí, que es la plataforma andaluza, pues que lo más importante que pensamos que podría ser una conclusión es que esto que yo estoy haciendo se puede replicar, o que se está haciendo en esta provincia de Málaga, se podría replicar en otras provincias andaluzas. ¿Cómo se podría hacer? Pues a través de la colaboración de las delegaciones territoriales, a través de los equipos técnicos provinciales de orientación educativa y profesional. Y ya está, y ahí muchas gracias. Ahí os dejo el código QR para que bichéis. Me ha saltado los 20 minutos justo ahora el vibrador, el blog, si queréis, lo abro mientras preguntan. No se puede, ¿no? Bueno, vosotros lo miráis en el móvil. Vale, pues ya está. ¿Quito la bandera o cómo? El atril. Es que tiene un cable ahí. Me voy para la primera. No me diga. Ay. Pues ponéis en Google orientación sexual Málaga. Venga. Disculpad, pues me equivoqué de QR porque no lo sé, no me he dado cuenta. Orientación sexual Málaga y sale DT Málaga, blog Averroes y pincháis ahí. ¿Bien? Que no salga Doctoralia ni historias de esas. ¿Alguna pregunta? Sí. Pues yo creo que había puesto bien el QR, perdón. Fallito. Sí. Bueno. Si no, yo traduzco, te escucho y... Sí. Sí, mira, perdona. Es especialmente llamativo que en un congreso de coeducación, donde estamos hablando de los problemas que se genera a los sexos el género, estemos comprobando que, lógicamente son legales porque están los protocolos, se esté generando un problema con la identidad de género. Es decir, si asumimos que es una construcción social a derribar, ¿cómo se está generando un problema si lo convertimos en identidad? En realidad, cada persona está, digamos, en su derecho de agenciarse y de ir escribiendo su propia experiencia de género. Y en ese sentido, pues es cierto que se ve la tendencia de muchas personas que se le asigna como chica, que rechazan ese género y que se sienten mal, no quieren cumplir esa rigidez de género. Hay muchos adolescentes también que se conciben dentro de ese paraguas como de mi mujer o parcialmente mujer. Hay un espectro muy amplio a la hora de entenderse y percibirse, y eso nadie puede juzgar. Es decir, yo como persona tampoco puedo decir, ala, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero has puesto en la primera diapositiva, has puesto los principios de Yogyakarta, que son los que son el inicio del problema, donde por esos principios se ha introducido en las legislaciones que el sexo se asigna al nacer, no se observa. Si ya estamos comunicando que se asigna arbitrariamente, pues claro, podemos pensar que se puede cambiar. Y entonces empezamos a generar una confusión que viene de esos principios que está ahí, que están en las legislaciones y que son contradictorios con por ejemplo, con las leyes de coeducativas que tienes que eliminar los estereotipos de género. Esa rigidez, por ejemplo, la observamos mucho en otra diversidad que no
no se conoce en los centros, que es el alumnado intersex, que está muy debajo de la manta, mucho. Pero vaya, no es digno de aplauso, es simplemente decir la realidad que tenemos, no sé si me explico. Es que a lo mejor yo en el tiempo de trabajo que llevo me he encontrado con 4 casos, creo, en todo el tiempo, y la propia persona no sabe que es intersexual y se le ha asignado así, de aquella manera, y tiene sus cuestionamientos de género, obviamente. Entonces, es que aquí hay mucho que rascar, porque eso de que nos eduquen en 2 compartimentos estancos de una manera tan binaria, tan rígida, tan exigente, entonces nuestra adolescencia y nuestra infancia está luchando con todas esas fronteras y a pesar de que estamos educando en eso, es muy complicado, es muy complicado. Parece que está aquí en los glóbulos rojos metido. Bueno, ya está, no quiero... Gracias.